Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La existencia humana se basa en 3 relaciones fundamentales, estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la Biblia, las 3 relaciones vitales se han roto, no solo externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado. Hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza de destrucción en las guerras, las diversas formas de violencia y maltrato, el abandono de los más frágiles, los ataques a la naturaleza. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay 2 o 3. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay 2 o 3. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este viernes queremos dedicar especialmente nuestra sagrada Eucaristía para reconciliarnos con Dios. Normalmente el día viernes le dedicamos a la penitencia. Vamos a pedir al Señor que nos perdone de nuestras faltas, de nuestros pecados y sobre todo nos limpie, nos purifique nuestras intenciones, nuestros corazones, para que podamos siempre buscar el bien. Buscamos juntos como comunidad hacer siempre el bien a los demás. Pero para eso necesitamos estar purificados por Dios. Al iniciar nuestra misa le pedimos humildemente perdón al Señor. Hoy perdóname. Hoy por siempre. Sin mirar la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy por siempre. Aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él, ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su marido, que estaba con ella, él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay dobleza. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando: confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Por eso, que todos tus fieles te supliquen en el momento de la angustia, y cuando irrumpan las aguas caudalosas no llegarán hasta ellos. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Tú eres mi refugio, tú me libras de los peligros y me colmas con la alegría de la salvación. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos. Se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban:
Y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí nos encontramos con un sordo y con un mudo, es decir, digatuiña hendú, handigatuiña ñe. Esta es la preocupación, recuerden, de la comunidad cristiana, judeo-cristiana. Ellos están comenzando, pero dentro incluso de esa comunidad y otros que no están, o sea, aquellos que se llaman los ad extra, ¿verdad? Ad intra y ad extra, dos comunidades. Las que están dentro y las que están haciendo el camino del Señor, ciertamente los que están dentro. Y los que están fuera son aquellos que vienen directamente o que están aún en el judaísmo. Ellos están predicando, están anunciando, están diciendo en la persona de Jesús ya se ha realizado la promesa del Señor. Pero no entero vea y ojo a ¿entienden? O sea, no es que todos los judíos ya enseguida, aquí apareció el Mesías, ya yepopete, aleluya, gloria a Dios, por fin, todito, entonces hacemos el seguimiento de Jesucristo. No, se necesita la evangelización. Se necesita entonces dar a conocer a Jesús de Nazaret. Aupeare con la indígena sordo en primer lugar y después encima es mudo. La comunidad que no escucha, la comunidad doy cuaseyan va ebe peñan de yaragüe y segopeaina. Y aquí tenemos dos grandes enfermedades o dos grandes defectos, digamos, de la persona, que es el ser sordo y luego el ser mudo. Pero fíjense que es un Jesús que verdaderamente está preocupado, está volviendo de lo que nosotros ayer habíamos reflexionado y comentado desde la región de Tiro. Va pasando por las ciudades de la Decápolis, las 10 ciudades, ¿verdad? La organización al estilo griego que se tenía. Va hacia el mar de Galilea y ahí están justamente estas ciudades. Y luego le presentan, como les dije, a este sordo mudo. Lo lindo, queridos hermanos, es que la comunidad ya se da cuenta. El primer elemento, me parece, para poder curarnos es el reconocer y darnos cuenta de que si no tenemos la presencia de un Jesús, digatumo ayoila yacuera, digatumo ayoila ñahendúa lleva peñan de yarañe, peñan de yarañe ñahendú hanguaisha, hañandemo corazón crey hanguaisha. Tenemos que verdaderamente tener la capacidad de la escucha. Yo recuerdo que justamente algunos me decían, padre, yo alguna vez en la televisión, dice, por la zapping, ¿verdad? Ambos así. Acá esa la cuestión religiosa, pum, samo y enseguida esa sello se argelai, imagínense. Entonces, ¿pero por qué? Porque justamente cuando no hay en el corazón ese deseo de escucha, cuando nuestro corazón no está preparado, cuando nuestro corazón todavía no está sensibilizado, queridos hermanos, ciertamente que nañahendusei veñan de ñarañe, nañahendusei las cosas lindas que verdaderamente nos pueden ayudar a crecer. Y eso suele ser problemas muy profundos, ¿verdad?, en nuestra interioridad. Nos falta entonces sanar nuestro interior, porque cuando no somos capaces de escuchar incluso a las personas, incluso a tu mamá, a tu papá, a tu abuela o quien sea, a tu amigo que te está hablando de Dios, quiere decir que hay algo enfermo en vos. Entonces somos sordos a la voz de Dios. No queremos escuchar la voz de Dios, porque Dios te va a hablar a través de la gente, a través de los que están a tu lado. Las personas que te quieren bien, esos son los que te traen la voz de Dios. Pero, claro, si somos sordos, evidentemente que no vamos a estar predispuestos ni tenemos la posibilidad de escuchar. Y por eso yo insisto mucho, ¿verdad?, en la cuestión de la sordera, porque aquí le piden, es la comunidad la que le pide, es la comunidad entonces la que está preocupada por la sordera de este hermano, por la sordera de este hijo, por la sordera de esta esposa, por la sordera de este líder de comunidad, por la sordera de este sacerdote, de este obispo, que no quiere escuchar al pueblo, a la gente, en fin.
Cada uno de nosotros tenemos nuestras sorderas, nañas en dusei, y entonces ya posente la ñandé, hay cuapa hoy, orellaro decidima, más o menos. Entonces no somos capaces de escuchar, ¿verdad? Es una sordera total, absoluta. Y ante esta situación viene el Señor, ¿verdad? Jesús actúa y le dice, Jesús lo separa de la multitud. Qué interesante entonces esta actitud de Jesús, llevándolo aparte. Ahora Él va a comenzar a relacionarse con esta persona. Quiere decir que el Señor siempre nos llama, queridos hermanos, para poder curarnos, digamos, así entre comillas, nos lleva aparte. Hay en otras ocasiones en que Jesús lleva también aparte a sus discípulos para descansar, para reflexionar, para saber, para mirar. Es decir, el llevar aparte significa para nosotros entrar en tu interior, darte el tiempo. Cuando nosotros no entramos en nuestro interior y estamos en el trajeteo de la vida, ciertamente que después no somos capaces de escuchar. Somos sordos, ahí está, somos sordos. Porque tenemos tanto ruido, tenemos tanto barullo, y en nuestro interior también, en nuestra vida, tantas preocupaciones. Esto es lo que esa música famosa, ¿verdad? Dice, me olvidé de vivir, de tanto vagar por la vida, no sé qué cosa así, ¿verdad? A ver, se les hará de lo esencial. Nahendui, daheshai, no entré en mi interior. Pero el Señor entonces nos lleva aparte, queridos hermanos. Tenemos que entrar nosotros entonces en esta sintonía con el Señor, que nos llama, nos pone aparte, y luego viene la acción de Jesús. ¿Por qué? Porque es aquí donde Jesús dice, le puso los dedos en las orejas, en primer lugar. El dedo en las orejas. Recuerden, incluso hay una pintura famosísima, ¿verdad?, de la creación del hombre. Dios que le toca así, la puntita, ¿verdad?, del dedo del hombre, transmitiéndole vida. Esa está en la Capilla Sixtina, ¿verdad?, en el Vaticano, de Miguel Ángel, ¿verdad? Es hermosísima, ¿verdad?, esa imagen cuando Dios, creador, le está transmitiendo la vida. Con la puntita del dedo le está tocando al hombre y le está dando vida. Peñan de Yara o Moinguepe y Cuapeñan de Apisabe. Tiene un significado profundo, ¿verdad? Nos está transmitiendo vida, nos está transmitiendo sonido, nos está transmitiendo su palabra, nos está transmitiendo la capacidad entonces del escuchar, auscultar el corazón de Dios en primer lugar y luego auscultar también todo lo que significa la vida del hombre, nuestra realidad. Y andeco ya de otra manera, lleva el Yeheshakuá, decimos nosotros, pero el Yeheshakuá, darse vos mismo, darte cuenta de vos mismo, significa esa escucha. Significa entonces el mirar mucho más allá de una cuarta de tu nariz, mirar mucho más adelante, el sentido de tu vida, el sentido de lo que estamos realizando, para qué estamos en este mundo, en síntesis. Otro elemento, Jesús utiliza la saliva y le toca la lengua, claro, porque no puede hablar. Mete el dedo en el oído y toca su lengua con la saliva. La saliva de por sí también nosotros sabemos, bueno, hasta tiene el poder curativo también, si podemos hablar en un sentido más sencillo nuestro. Pero aquí el sentido teológico, ¿verdad? El hecho de que Jesús utiliza, ¿qué cosa? Utiliza la misma naturaleza para que nosotros podamos ser sanados, para que nosotros podamos entonces salir de esa situación del pecado, de la sordera, de la mudez, queridos hermanos. Es la fuerza y la gracia de Dios entonces que nos hace recuperar el habla. En la medida en que nosotros primero escuchamos, nosotros podemos justamente después hablar, podemos pronunciar. Fíjense que esto nosotros lo encontramos en nuestra propia naturaleza. Normalmente el que es sordo también es mudo, ¿verdad? El que es sordo normalmente es mudo también. Sordo-mudo. Eso es en la realidad, ¿verdad?, que nosotros conocemos. Porque los dos están muy en relación. La andénderes en duceno ababebe,
va épico peilan de hereta a los demás, de catuyo eren va eve. Entonces tu sordera, el hecho de que nos escuches los consejos, el sentido de tu propia vida, ¿qué después podés hablar? ¿Qué podés testimoniar? Eso es lo que te está diciendo. Pero para que el Señor te pueda curar, entonces el primer paso, el de la comunidad, el presentar, el rezar por esa persona, el ayudarle para que pueda ser tocado por el Señor. Después, otro elemento, Jesús levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que significa ábrete. La acción de Dios siempre viene a través de la fuerza del Espíritu del Señor. No es entonces simplemente un aspecto humano, no es simplemente un aspecto de la naturaleza, porque aquí nosotros estuvimos hablando recién el hecho de utilizar la misma saliva, estábamos diciendo que utiliza la misma naturaleza, lo que nos rodea para que nosotros podamos ser curados, podamos ser sanados por el Señor. Pero con la naturaleza va acompañada también esa predisposición del corazón, que nosotros le llamamos la oración, queridos hermanos. Es la preparación del corazón y la apertura nuestra hacia Dios. Entonces, levantar los ojos. Esa también es una actitud que nosotros conocemos muy bien. Enseguida, ¿qué nosotros pensamos ya? Esa persona está elevando, está haciendo oración, eleva los ojos a Dios, está pidiendo la gracia de Dios, está mirando hacia lo infinito, ¿verdad? Y esa es la realidad para poder ser curados, queridos hermanos. La palabra efetá, ¿verdad?, que significa ábrete, es una orden. Nosotros podemos ordenar en la medida en que nosotros tenemos la gracia de Dios. Yendi katui ayapola milagro ya esbepeisha, entre comillas, si es que yo no soy capaz de encontrarme con el Señor. Si yo no soy capaz de entrar en sintonía profunda con Dios, ciertamente que después será imposible también dar esta orden. Por eso primero dice, elevó los ojos al cielo. Y ahí entonces tenemos esa comunicación profunda con el Señor. Y desde ahí podemos ofrecer también esta curación. Y la tercera partecita es la consecuencia. Enseguida se abrieron sus oídos, se soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Esta palabra también es interesante, la normalidad. Cuando Dios nos sana, cuando Dios nos cura, queridos hermanos, nos vuelve a enviar a la normalidad. Es decir, vais la normalidad. Vivir entonces de acuerdo a nuestra propia dignidad de hijos de Dios, insertarnos en la sociedad, entrar dentro de la sociedad, ser parte de la sociedad. No es que desde ahora, porque fuimos sanados, fuimos miraculados, como se dice, ¿verdad?, que tenemos que ser seres extravagantes, fuera de la realidad del mundo, fuera de la sociedad. No, vean, no entendéis, es para el milagro de parte de Dios. El milagro de Dios es justamente insertarnos de nuevo en la comunidad, ser personas normales, evangelizar, escuchar, sentir el palpitar de la gente y desde ahí entonces después poder hablar, porque ahora te envía a la comunidad para que puedas escuchar las necesidades de la gente, las necesidades de tu comunidad y luego sobre todo ahora ya tenés la posibilidad y la capacidad de hablar. Dios abrió tu lengua, Dios abrió tus labios, Dios abrió tu boca para que puedas anunciar entonces su mensaje. Y termina el Evangelio diciendo, Jesús les mandó insistentemente que no dijeran a nada, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Significa que está aquí el secreto mesiánico de parte de Jesús. Y esto es lo que insiste mucho Marcos. Jesús no quiere que nosotros vengamos simplemente por una cuestión milagrera, sino que Jesús quiere que vengamos junto a Él para ser sanados, tocados por Él, porque estamos llenos de fe, porque queremos verdaderamente ser curados, porque queremos ser dignos,
queremos ser útiles para nuestra comunidad. Aupea entonces dice Gina secreto mesiánico. Anique peyuche Gina solamente por el milagrerismo. Como muchas veces escuchamos en las prédicas, sobre todo los protestantes, ¿verdad? Que insiste mucho. Venga, porque aquí Jesús tiene un milagro para usted. Todo el milagro, porque es un milagro nomás. El verdadero milagro es entonces de que Jesús te vuelve a insertar a la normalidad de tu vida. Ese es el verdadero milagro. Es la conversión del corazón. No es tanto ese milagro externo, sino que es el milagro de que vos entiendas en tu vida que puedas hacer un camino verdaderamente detrás del Señor. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia especial hoy en esta Eucaristía. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones. A cada invocación respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que sea el instrumento del reino y espacio de encuentro personal con Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que no se cansen de enseñar la verdad del Evangelio y de animar a las comunidades, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que respeten los derechos humanos y eviten de trabajar solo por los intereses personales, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros ancianos, para que reciban la mejor adecuada atención de parte de los familiares y de la sociedad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y Dios, que es un Papá misericordioso, tenga piedad de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados. Escuche estas súplicas y oraciones que hoy hemos presentado y nos conceda siempre la vida de Dios. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia, que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, en los brazos de su dueño nació, sostenido en un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Dios nuestro y Padre Todopoderoso, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y te alabamos por la obra admirable de la redención, pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz, que el perdón venza al odio y la indulgencia la venganza. Por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales que te aclaman sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana. Hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. A ti, pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios, Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones, para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y, proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar, pues, el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia
y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa, con nuestro obispo y los demás obispos y todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestro hermano y a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, Virgencita de Caacupé. Y con todos los santos reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con esa fe y con esa confianza que nos caracteriza a nosotros los cristianos, decimos la oración de la unidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Yo siento, Señor, que tú me amas, y siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Te alabo, Jesús, por tu grandeza, y gracias te doy por tu gran amor. Heme aquí, Señor, para acompañarte. Heme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Oración final. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos consagramos y le pedimos una bendición especial a nuestra Madre en la jornada de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos concluido este rito de nuestra Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que Dios les bendiga a todos y que tengan muy buena jornada. Contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor.
Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.